días, ¿qué tal? Buenos días ante todo. Buenas noches, buenas tardes para otros lugares, otras ciudades, otros países. Vamos a hacer la clase de hoy día del transistor BJT. El transistor BJT, más que todo, es para que amplifique señales en corriente alterna, ¿no? Señales de radio, señales de frecuencia, de audio, de diversas señales de wifi, televisión, que digan señales de radiofrecuencia, de radio, todo tipo de señales de la luz del sol, todo tipo de señales amplifica el transistor BJT en corriente alterna. En corriente continua, el transistor BJT amplifica corriente. El transistor BJT es un semiconductor de silicio. Es un semiconductor que tiene una juntura PN entre base y colector, entre base y emisor. Una juntura PN entre base y emisor. Bueno, empecemos con esto. Bueno, el transistor BJT, dispositivo semiconductor. Entonces empecemos, Dispositivo semiconductor. Que puede ser de silicio o puede ser de germanio. Si es silicio, su voltaje base emisor, el voltaje base emisor vale 0,7. Y si es de germanio, el voltaje base emisor vale 0,3 voltios. Ahora, hay dos tipos, ¿no? Hay NPN y después hay PNP. El NPN, ¿cómo lo reconocemos? La flechita sale de la rayita, esta es la rayita y sale la flechita. Se dice que es no penetra. Entonces la flechita sale la rayita. Ahora, este de acá se llamará colector. ¿Sí? Colector. Emisor. B base. Ahora, acá tiene un VCC. Y acá supongamos que hay una resistencia de 1K, de 10K. 10K ohms, o 10K no, 10K. Ese VCC significa voltaje colector común. Supongamos 12 voltios. Entonces, esto de acá está amarrado o está hecho como si fuera ley de corriente de Kirchhoff. Leyes de corriente de Kirchhoff, LSK. Que dice así, que la corriente de emisor sale, esta es la corriente de emisor, la mayor de todas. Si la corriente de emisor sale, las otras corrientes tienen que entrar, la corriente de la base y la corriente de colector. Entran al nodo P. Entonces decimos así, I de emisor y es I de base con mayúscula más I de colector. Con mayúscula significa que es en DC, ¿no? Si yo pongo I de emisor es DC, corriente directa o corriente continua, ¿no? I de colector, DC. I de base es DC. Es corriente DC, ¿no? Corriente DC. Todas estas son corrientes DC. El transistor BJT es controlado por voltaje o por corriente. Es controlado por corriente, ¿no? El MOSFET es diferente, ¿no? Un MOSFET es diferente, que es por voltaje, ¿no? Ese es un MOSFET tipo N,
está controlado por voltaje, ¿no? Que dice así que la corriente de drenador es K' o K nomás por BGS menos BT todo al cuadrado. Entonces, esta corriente depende de voltaje. Y el transistor, el corriente emisor, su corriente emisor o de colector nomás es beta veces. Beta es la ganancia de corriente por la corriente de base. La ganancia de corriente por la corriente de base. Beta, ganancia de corriente. Ganancia de corriente. Ahí está. Varía de 40 o de 20 o 10 o 20, 10, 30, 40 hasta 600 varía ahora. Varía bastante ese beta. Quiere decir que la corriente que entra por acá se amplifica y sale por acá, ¿no? Partidito y sale por acá. Este corriente colector, este corriente base. El transistor, como hemos dicho, tiene 3 terminales, ¿no? Base, emisor y colector. La base está atrás. En la flechita es emisor y el que está opuesto es colector. La flechita es emisor y el que está opuesto es colector. La base está atrás. Bien. Ahora digamos, ¿qué podemos hacer cuando... Un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, si tengo un transistor así en alterna, ahora en alterna, ese que sea 10K y ese que sea P sub 0, ¿no? En alterna. Corriente alterna, así. Esto que sí, cuando está en alterna, lo que pasa es que en alterna es como superposición, ¿no? En alterna esto es en realidad es una fuente, ¿no? Esto es una fuente. Como está positivo, que no hay nada, pues se supone que es positivo. Como está positivo, empieza positivo. De ahí negativo y de ahí tierra. En DC está bien. En alterna, acá tiene su DC, ¿no? Su DC. Su DC, por ejemplo, 5 voltios. Pero en alterna esto se apaga y se une. Cuando se une, se llama se va para alterno, ¿no? Pero acá estaba en DC lo dejamos en DC. A ver, lo hacemos entonces con un puntito o un nodo que es 12 voltios. Ahí está, 12 voltios. En alterna se apaga la fuente continua del DC, se apaga y se une a tierra. Se une a tierra. Se une a tierra. Entonces acá está tierra. Y de ahí hallamos Rout o Zout. Zout, Z salida, o Rout, o resistencia salida, cualquiera de los dos, es lo que se ve entre el B sub 0, y la tierra. Lo que se ve entre B sub 0 y tierra es el Rout o la Zout, ¿no? Impedancia de salida o resistencia de salida. Lo que se ve entre B sub 0 y tierra es eso, ¿no? La impedancia de salida o la resistencia de salida. Este es el output o el Rout. Si no hay carga activa, ¿no? Si no hay carga activa, o sea un early, si no hay early, si no hay una resistencia entre esos puntos, entre nodos, está bien. Será así de simple. ¿Qué veo entre B sub 0 y tierra? B sub 0 o de output, ¿no? Output, salida. B sub 0 es B output. Output, así creo que se escribe, no me acuerdo bien en inglés, tiempo que no ahora en inglés. Veo lo ponemos. Veo. Entonces,
Lo que se ve entre B sub 0 y tierra es 10K. Entonces, lo que veo entre B sub 0 y tierra es como acá estoy viendo, lo que veo acá, 10K. De acá para acá veo 10K, entonces queda ahí, ¿no? Y de acá para acá, supongamos que es tierra. ¿Y qué veo de acá para acá? De acá para acá veo 10K, acá hay 10K. Y de acá para acá, de B sub 0 a tierra, ¿qué veo? No veo nada. Como no veo nada, no hay nada, entonces dice que es infinito. Como no veo nada, sí sé que es infinito. Esto es infinito. O está abierto o es infinito. Es infinito, no veo nada. Listo. Entonces, queda así, ¿no? B sub 0 o RAUT, 10K paralelo a infinito. Algo paralelo a infinito que desee algo. Algo paralelo a infinito que desee algo. Entonces, RAUT 10K. Ya está, 10K. Entonces, RAUT 10K, ¿no? RAUT 10K. Bueno, DC hemos hecho antes videos en el canal de YouTube, hemos hecho antes videos de DC, muchos videos de DC. Además hay folletos que hice el 2020, hace un par de años atrás, 2024, folleto de DC, o antes incluso, ¿no? Antes incluso he hecho, hace muchos años atrás hice folleto de DC, o hace un par de años nomás, ¿no? Porque se empieza la locura. Hace 2 años hice un folleto de DC de transistores. No voy a aplicar transistores en DC porque es muy sencillo ya a esas alturas. Muchos saben los transistores en DC. Vamos a hablar de alterna. Alterna es lo que interesa porque alterna está más complicado. Y hay que vamos a ver problemas de nivel, no problemas ya tan sencillos o de una etapa. No vamos a hacer de 2 etapas o de 3 etapas o de más etapas. Más etapas y así. Bueno, hablando de alterna. Listo, alterna. El mes, todas esas cosas. O sin mes, ¿no? De repente con mes, sin mes, como se dice. Supongamos que tenemos un transistor así. Fuente acá, B sub I. O B sub S, ¿no? B sub S o B sub S. B sub S. Acá una resistencia que protege a la fuente. Supongamos 100 ohmios, un K, un kilómetro. Acá un condensador. Acá una resistencia. Otra resistencia. Un K, 10K, acá 10K. A ver. Un ratito. No me acuerdo mi planchita. A ver, ¿cómo era esto? Ya, 10K un K. Que sea 10K. un K. El condensador electrolítico, ¿no? El condensador electrolítico hay que conectarlo bien. La tierra con el negativo con la tierra, la tierra con el negativo, ¿no? La tierra con el negativo. Lo que pasa es que tiene sus patitas, sus patitas. Por ejemplo, este es el condensador electrolítico. Y acá tiene su negativo. Estos son sus rayas negativas, estos de acá negativos. La otra parte no tiene. Entonces estas partes negativas dice que es negativo. El negativo con la tierra, ¿ya? El negativo con el negativo. El negativo con la tierra. Ya, a ver.
Ahora esto se conecta acá 10K. O 10K, entonces eso se une. O así nomás, así es, así es. Eso parece cursos de un poco más fácil, más accesible. Pero ya no es así, 18 voltios, 18 voltios, 18 voltios. Acá lo sacamos por un condensador y un RL. RL 2K. Ya, sin, un K, un K, no. Un K. Sin el ohmio, así no es un K. Ya con el ohmio, un K, un kilo. Ya, B sub 0 que está acá. Acá sabe su 0. Hallar la ganancia, ¿no? Hallar la ganancia, ¿no? De dos etapas, ¿no? De dos etapas, a ver, de dos etapas. De dos etapas, ¿no? De dos etapas, a ver, de dos etapas, entonces borramos esto. O, digo, primero una etapa. Primero una etapa, ¿no? Vamos a hacerlo con el pi híbrido, con el modelo, el equivalente RE. Ya. Habíamos dicho acá en DC es el toque, ¿no? En DC, voltaje Thevenin, en DC esto se abre, En DC, a ver, DC, comencemos a ver, DC, vamos a verlo todo. DC. En DC el condensador se abre, esto se abre, el condensador se abre porque en continua no afecta. Y queda así, ¿no? Queda la resistencia, la otra resistencia. De acá el transistor. El condensador se abre. Acá queda un K. Acá queda 10K. 18, 18. 18, 18, 10K, 1K. Ahora, ¿quiénes estudian electrónica? ¿No? Esto deben saber los que estudian electrónica, carreras afines como ingeniería eléctrica, ingeniería mecatrónica, ingeniería mecánica eléctrica y otras más, ¿no? Algunos físicos también pueden saber, pero ahora bueno, no deben saber todos, ¿no? Porque si saben todos se ponen a hacer el amplificador de audio y no hay chamba, ¿no? Y de repente ya no hay chamba y no sé qué hacer, ¿no? Entonces, cuidado ahí, porque si no, no hay trabajo, ¿no? Con esto puedes hacer el amplificador de audio, lo vamos a diseñar también, ¿no? Vamos a hacer un amplificador de audio. ¿Cuánto puedes hacer eso, no? Un amplificador de audio, ¿no? Un amplificador de audio todo hecho y derecho para que lo vean, ¿no? Ahí está. Bien. Y a ver, el voltaje Thevenin, la cosa, acá no importa tanto el voltaje Thevenin o resistencia Thevenin. Acá la corriente colector es un mil. Ya está, la corriente colector es un mil. Un miliampere. Si la corriente del colector es un mili y beta que valga 100, la ganancia corriente que valga 100, entonces quiere decir que R es 25 ohmios. ¿Cómo sería R? R es voltaje térmico sobre corriente colector. Aproximadamente, ¿no? Porque en realidad R es corriente de emisor, voltaje térmico sobre corriente emisor. Así es R. Este es el aproximado. No usemos método rápido, usemos método largo esta vez, ¿no? Ya no método rápido, ya enseñé bastante con método rápido hace tiempo, ahora con método largo. O método rápido primero y después método largo segundo tiempo. Ya, método rápido. ¿Qué pasa entonces en el HI o el R o el HI? Beta más 1
por R. Esto vale 25, ¿no? 25%, 2,5K. HY es lo mismo que RPI. ¿No? RPI y HY es lo mismo. 2,5K. Ya, híbrido. Híbrido primero así, ¿no? A ver, ¿cómo hacemos? Acá hay dos etapas. Esta es la que amplifica, esa es la que atenúa. Entonces empecemos. Empecemos a ver. ¿Qué pasa con el... Acá había un condensador, ¿no? Ahí está mal, acá había un condensador. Esto de circuitos electrónicos 1, esto es circuitos electrónicos 1, no es circuitos electrónicos 2, es circuitos electrónicos 1. Si no, te dice la frecuencia, ¿no? O si te dice el nombre del curso, ¿no? Circuitos electrónicos 1. Circuitos electrónicos 1. El ancho banda de las frecuencias es así, ¿no? Es como un trapecio donde la frecuencia de corte inferior está acá, en el salón, y esta frecuencia es la frecuencia alta. En radianes, WL, WH. Ya. O mejor sin esto, ¿no? Mejor sin esto, la frecuencia. ¿No? Acá está circuitos electrónicos 1, en frecuencia media. Cuando haces circuitos electrónicos 2 para otro video, otro curso, abarca todo, ¿no? Todo el ancho banda. Acá está circuitos electrónicos 1, frecuencia media. Listo. Ahora lo ves, ahora no lo ves. Frecuencia media va un K, ¿no? Supongamos que esta frecuencia sea un K. 1 kHz. Puede ir hasta, a ver, para mí va hasta 10K. Hasta 10 kHz frecuencia media. Desde ahí es frecuencia media, ¿no? Si se eleva a 20K o más, hasta 20K podría ir, ¿no? Pero ya es mucho. ¿no? Pero si se eleva a 1 mega, cambia, ¿no? Es diferente. No es lo mismo. Ya, mejor borramos esto. A 1 kHz. Ahí está, 1 kHz. O si es. Bien. Usemos la teoría. En alterna, ya está en DC, ahora en alterna, en AC, ¿qué pasa en AC? En AC, el condensador se hace cable o cortocircuito. A frecuencias medias, el condensador se hace cable o cortocircuito. Se hace cable. El condensador se hace cable o cortocircuito y está conectado a tierra. Esto es como juego lógico, ¿no? Como juegos lógicos. El condensador se hace cable y está a cortocircuito. Acá también el condensador se hace cable y está a cortocircuito. Cortocircuito, cable. Ahora, tierras acá y se divide. Ahora, otra forma de verlo, diría así, ¿no? Sin la tierra, ¿no? Esto es un cortocircuito. Un cortocircuito paralelo a una resistencia queda el cortocircuito. Como está cortocircuito, esto se va. Y esto se va y desaparece. Entonces, queda unido a tierra. Como está unido a tierra, lo borro. Y está unido a tierra. ¿no? Ahí está, unido a tierra. Ahí está, ahora sí. La ganancia rápida. Esos están paralelos, ¿no? Entre nodo y tierra, entre B sub 0 y tierra hay un K. ¿Ya? Este B sub 0 camina por acá también B sub 0. Camina, llega acá, B sub 0. Camina porque nada lo detiene, ¿no? Puede caminar por acá, pero acá hay un dispositivo, un K, un kilo ohmio, una resistencia, cambia.
Ahora, este camina por acá arriba, nada lo detiene, y de acá en un dispositivo cambia, ¿no? Esa tierra, este 18 voltios, habíamos dicho que en DC es así, ¿no? 18, en DC es así, ¿no? Más, como está positivo, positivo, negativo, y se une la tierra. Esa tierra es la misma que está acá, es la misma que la acá, la acá, la acá. Ya, ahora, este también, ¿no? Con este nomás, este también está así, tierra. Y esto es tierra con tierra cero. O así nomás para que no se confunda. Ya, más o menos, más o menos. Ahora, como está en alterna, la fuente alterna se queda. La fuente alterna se queda, el condensador se hace corto y esto se desaparece. Se hace cable también, se hace cable. Y como está tierra, se hace cable y como está tierra, entonces, como está tierra, ¿no? No está tierra, entonces lo ponemos a tierra. Lo ponemos a tierra y está. Lo ponemos a tierra. Ahí está, tierra. Eso también está tierra, entonces ahí está. De ahí vamos a hacer amplificador de parlante, ponle, amplificador de parlante. Amplificador de audio, ahí está, tierra. ¿Cuál es la ganancia? Si lo redibujamos, esto es como si estuviera así. $10K está paralelo a un K, ¿no? Por lo que saben circuitos eléctricos, no todos, lo que saben circuitos eléctricos, o la gran mayoría, o lo que van a saber, B sub 0 y tierra es uno solo. B sub 0 y tierra, un K, B sub 0 y tierra, 10K. Entonces, está así, ¿no? 10K paralelo a un K. Están paralelos. Entonces, como están paralelos, entonces esto sale así, ¿no? Están paralelos, se unen, se fusionan, fusión como Goku y Vegeta, se fusionan y sale uno solo. 10K paralelo a un K. Acá podemos aproximar para que no se complique. Cuando uno es mucho mayor que el otro, en 10 veces o 15 veces, o en 20 veces, queda el otro, ¿no? Queda el menor. Cuando uno es mucho mayor que el otro, queda el menor. Entonces queda un K. Demostración. 10K, 10 por 1 entre 10 por 1, 10. Entre 11. Esto es 0,9, casi un K. Ahí está. Como está en kilos, sale en kilos. 0,9K. Un K. El B sub 0 está acá, salta acá. Acá el B sub 0. Ya está. Ahora acá lo corto, pero acá antes de hacer todo, acá debí hecho un corte, ¿no? Debí partirlo. Acá lo parto antes o después, como tú quieras. Yo lo parto después porque así es más fácil. B sub X, B sub X. Entonces acá es B sub X. Ya está, B sub X. ¿Qué veo entre cómo saco la ganancia de voltaje? La ganancia de voltaje, en la sub B, es B sub 0 entre B sub input. ¿Quién es acá B sub 0? B sub 0. Entonces ganancia de voltaje, B sub 0 entre B sub X. ¿Qué veo entre B sub 0 y tierra? Entre B sub 0 y tierra veo un K. Entonces acá un K. ¿Qué veo entre B sub X y tierra? Eso está así. Entre B sub X y tierra, eso está así. B sub X, ¿qué sigue? B sub X sigue, se monta acá, se para como un dragón, y de acá ve tierra, ¿no? Entonces, como se para como un elefante, y de ahí ve tierra. O se para como un hipopótamo, y de ahí ve tierra. B sub X y tierra, ahí está. Esta flecha en continua era 0,7. En alterna es R. Entonces acá es R. Entre Bx y tierra, que es la entrada, es como el input, entre Bx y tierra, BRE. Entonces lo divido entre RE. Otra vez. ¿Qué veo entre B sub 0 y tierra? Un K. Ahí está, un K. ¿Qué veo entre B sub X y tierra? Eso está acá, B sub X se para acá, lo más se para acá, más cerca, de ahí sigue la R y la tierra. R y la tierra. O la flecha, ¿no? Esto está así, ¿no?
Vamos a copiarlo. B sub X, la flecha y la alterna. Y de ahí sigue la... No es un diodo, él es el emisor. La flecha y la alterna es el emisor. Y así, ¿no? Ahí está. Ya está. R. Si la corriente baja, si la corriente de dónde sale, sale del Bx. Cuando Bx sea positivo, al menos 10 milivoltios o 20 milivoltios o 1 voltio, supongamos, que es negativo, entonces la corriente baja. Baja por acá, sale, entra por acá y baja por acá. Aquí es de base, aquí es de emisor, entonces baja por acá. Y esta corriente, sin continuo la corriente de emisor es aproximadamente igual que la de colector, ¿no? En DC la corriente de emisor es aproximadamente igual a la corriente de colector, ¿no? Porque la corriente colector es beta veces y de la base, con mayúscula. Tiene que ser con mayúscula porque es DC. O lo puedes poner como minúscula, ¿no? Pero como tú quieras. En nomenclatura. Y la corriente emisor es beta más 1, la ganancia de corriente, más 1 por la corriente en la base. Entonces son aproximadamente igual, ¿no? Acá lo voy a aproximar y de emisor aproximadamente igual. Y de la base. Ya está, son aproximadamente igual. Entonces, si en DC cumple eso, pasaba que en alterna también cumple eso. En alterna también cumple eso. En corriente alterna también cumple eso, ¿no? En la corriente alterna, otro corazoncito también cumple eso. Pero sin corazoncito, ¿no? Sin corazones. En corriente alterna también cumple eso, ¿no? Que la corriente de emisor es aproximadamente igual a la corriente de colector. Entonces a esta le llamamos I, a la corriente emisor I, y la corriente de colector es igual, ¿no? Pero comencemos con la corriente de colector. Entonces, a ver otra vez. La corriente emisor primero. La corriente emisor primero. Si es de baja, le llamamos I. La corriente colector de emisor, ahora con minúsculas, ¿no? Con minúsculas porque es en alterna. La corriente emisor es igual a la corriente colector en alterna, ¿no? En alterna. Otro corazoncito. O sin corazoncito, ¿no? Son iguales. Entonces le llamamos I. Esta I es igual a esta I. Si este baja, el de acá lo sigue. Si este baja, el de acá baja. Si este baja, el de acá baja. Si este sube, el de acá sube. Es como la escasez de alimentos, ¿no? Si hay buenas utilidades, buenos recursos, la escasez de alimentos baja. Si no hace nada, se mantiene o se fría más. Entonces, si hacemos algo, nos ponemos las pilas con todos, la escasez de alimentos disminuye, ¿no? Ya. Entonces, esta corriente que baja, entonces te baja. Entonces, decimos así. Demostración. 0, este es 0 voltios. 0 voltios menos V sub 0 es un K por I. Ya, esto ya pasó, esto ya fue, esto quedó como un K. Esto quedó como un K. 0 menos V sub 0 es un K por I. Y acá, este está pasando por acá, Bx es I, ¿no? Entonces, acá reemplazamos V sub 0 es menos un K. Menos un K por I. Y B sub I, o B sub I le ponemos ya. B sub I es, o B sub X, es R por I. Dividimos B sub 0 dividimos, ya pone B sub I, ya pone B sub prima, le ponemos. Y con I se va, queda la ganancia de voltaje de la primera etapa, de menos 1000, un K en 1000, o este es un K, sobre R. 1000 entre 25, ¿no? ¿Cuánto será? 100 entre 25 es 4, es, a ver, calcula ahora. 1000 entre 25. 40.
100 entre 25 es 4, ¿no? 100 entre 25 es 4 y 4 por 10 es 40. Entonces, la ganancia de voltaje parte 1 es 40, 40, ¿no? Así no, 40, ¿no? Como es negativo, menos 40, ¿no? Es negativo. Negativo significa que la onda se está desfasando, o se está retrasando. Quiere decir que esta onda que está acá, positiva o negativa, que vale, por ejemplo, 10 milivoltios de amplitud, se desfasa acá, hay una ganancia, entonces se desfasa, se vuelve así, o corre, ¿no? Entonces los ejes corren y se desfasa un poco, ¿no? Se desfasa para acá. Y acá está 10 milis, crece entonces de 10 milis de entrada, entonces creció y creció, ¿no? Entonces creció y ya está. Bueno, entonces acá la ganancia, la primera etapa, la ganancia B1, menos 40. Bueno, ahí está, menos 40. Ahora la atenuación. Este RE, todo lo que está en el emisor, lo pasamos a la base. Todo lo que está en el emisor lo pasamos a la base. Entonces, ¿qué hay en el emisor? En el resistencia emisor está RE. Entonces lo pasamos a la base. Entonces diremos en la resistencia base. Prima, ¿no? Prima o asterisco. O prima, ¿no? Prima asterisco. Es... O resistencia base, ¿no? Resistencia base 1 es RE por beta. Por beta, ¿no? Beta más 1 es lo mismo. Beta. Entonces esa resistencia, cuando sea resistencia prima, será 100, 2,5K, ¿no? 2,5K. Que es 100 por, a ver, otra vez, 25%, ¿no? 25%. 25%. A ver, 25%, 25 un 0, 25%, un 0 y otro 0. 2500, 2,5K. 2,5K. Ya, eso pasó acá como 2,5K. Entonces, eso queda así, ¿no? Que la fuente, un K. Estos están paralelos, un K paralelo a 10K, están paralelos, están así, están paralelos. Un K paralelo a 10K. Y la resistencia en la base es 2,5K. Ohm. Entonces, acá está BDS, ¿no? Más o menos. Si yo solamente quiero la ganancia del transistor o del amplificador, ¿no? O de la ganancia del transistor, sería solamente acá, basta con esta nomás. En realidad, B input es acá, ¿no? De acá. ¿Cómo te la entrada es acá? Entonces B input es acá. Pero quiere la ganancia total. Entonces la ganancia total es la multiplicación. La ganancia total será la multiplicación de la atenuación por la ganancia 1. La ganancia 1 es menos 40. La atenuación es X. ¿No? Vamos a hallar esa atenuación y ya está. Un K paralelo a 10K es un K. Un K paralelo a 10K es un K. Y un K paralelo a 2,5K aproximadamente es un K, ¿no? Aproximadamente. O baja, no vamos a hacerlo. Producto entre la suma. 1 por 2.5 entre 2.5 más 1. 0,7K.
Entonces, estos se achican y queda 0,7K. Ya. Divisor de tensión. Divisor de tensión. ¿Qué dice así? Yo necesito este BDX. Este BDX, ¿no? BDX está acá, ¿no? BDX está acá. ¿Qué miro entre este nodo y tierra? BDX, ¿no? BDX está ahí. Digo así, BDX. Este es un nodo, un solo punto, un solo nodo se junta. Dice que BX es el voltaje total, BDS, por 0,7K, un K más uno. La suma de la resistencia, ¿no? El voltaje total por la resistencia en la que estoy, R de ojos, en la que estoy, entre la suma de todas las resistencias. Ya está. Entonces, la ganancia total, ¿cuánto será? La ganancia total. Pues la ganancia total será BDS. Acá falta la activación, ¿no? Este BX, BDS pasa a dividir, BX entre BDS, salida entre tierra, ¿no? Salida entre entrada. Salida entre entrada, ¿no? Salida entre entrada. Entre entrada. Entonces, BDX sobre BDS, 0,7 sobre 1,7. Entonces, la ganancia total será la ganancia de atenuación, la atenuación por la ganancia de voltaje. La ganancia total es 0,7 sobre 1,7 menos 40, por menos 40. Ya. A ver, ¿cuándo sale esto? ¿Cuándo sale eso? ¿Cuándo sale eso? A ver. Menos 40 por 0,7 entre 1,7. Menos 16,5. Menos 16,47. Entonces la ganancia total es menos 16,5. 47. Quiere decir que si acá inyecto un voltaje de unos 20 milivoltios, o de 200 milivoltios, acá se multiplica por 16,5. Al multiplicarse por 16,5, ¿cuánto sale? Se multiplica por 16,5. A la salida, no acá, B sub 0. Acá, B sub 0. Entonces, menos 200 milis, por ahí será menos 3, por 16,5, 3,3, sale 3,3. Sale entonces B sub 0, la ganancia total se multiplica, ¿no? En realidad lo hice yo, este es B sub X sobre B sub S. Y este de acá, el B sub X saliendo entrada, entre entrada, y la ganancia 1 es voltaje salida entre voltaje entrada X. BQX se va y queda B sub 0 sobre BDS. Entonces, la ganancia total es B sub 0 entre B sub S. Esto vale menos 16,5. Entonces B sub 0, entonces B sub 0 es B sub 0 pico,
O puede ser con RMS, ¿no? Con RMS, con pico, puede ser con cualquiera. B sub 0 es menos 16,5 por B sub S. Entonces, ahí está. Supongamos que B sub S vale 200 milivoltios. Entonces sale menos 3,3, ¿no? Menos 3,3 voltios. Menos 3,3 voltios. Entonces esto se amplificó menos 3,3, ¿no? Se voltea y la altura es menos 3,3. Acá la altura es 3,3, menos 3,3. Y acá la altura es 3,3, ¿no? Los límites, o lo hacemos bonito, ¿eh? Los límites bonitos, lo hacemos bonito. El mes, nos falta el mes, a ver, el mes. O sin mes, ¿no? O sin mes, alguna teoría nueva, ¿no? O sin mes. El límite arriba es 18, ¿no? Era 18. 18 le puse. Y abajo es 0. El DC era, ¿cuánto es? 10K, ¿no? 10K por un mili, 10 voltios, ¿no? 18 acá. Acá estaba en DC, el voltaje en DC estaba 18. 18 menos un mili que pasa miliampere en DC, 10 milis. Entonces sería ¿cuánto? Acá se abría, acá salía, 18 menos 10, 8 voltios. Ya, 8 voltios. Acá 8 voltios. Y salía 3,3, ¿no? Entonces, acá 3,3. Sale así, ¿no? 3,3. 3,3. Menos 3,3. Acá la alturita es 3,3. Y acá la alturita es 3,3. Si esto sube 3,3, 8 más 3,3, 8, 9, 10, 11, 11,3. 8 menos 3,3, calculadora. 8 menos 3,3, 4,7. Menos 4,7 voltios. Hasta ahí nomás, falta con menos. Con menos sale más exacto, pero hasta ahí estoy bien. Hasta ahí nomás, hasta ahí, me he cansado, hasta ahí nomás. Aplausos, aplausos. Está un poco desordenado, pero hasta ahí nomás. Aplausos. Y lo dejamos ahí. Gracias, nos vemos, lo dejamos ahí. Gracias. Gracias.